Hola, hola a todos, bienvenidos a Wambatech. En este video se les va a explicar cómo configurar un FortiGate para que permita crearse una conexión IPsec con un Linux. En el Linux se va a utilizar el StrongOne para poder conectarse al servidor. Y bueno, las características de esta VPN va a ser la siguiente. Va a ser un IPsec de tipo Remote Access con IKE versión 1 para intercambio de llaves, XAuth para la autenticación extensiva y intercambiar claves PSKs. Entonces, se va a utilizar también un cifrado AES, hash SHA-256, un protocolo de Digity-Hellman de 14, y se va a utilizar un user y un password cualesquiera. Entonces, por favor, quédense para ver cómo se realiza esta configuración y si les gusta, denle like y vamos a por ello. En este video vamos a hacer una demo de cómo implementar una IPsec VPN con FortiGate y también conectarnos en el lado del cliente utilizando StrongOne. Entonces vamos a ver cómo se configura esto. Básicamente la información que debemos de tener por parte del FortiGate son algunas, por ejemplo, de la IP pública, cuál es la IP privada que se va a tener en caso de el rango de direcciones IP que se los va a asignar a los clientes, en este caso que va a ser la 10.10.102.1 hasta la 10, y se va a utilizar un algoritmo de cifrado de AES 192. Se va a utilizar el PSK para realizar la autentificación y, y también se va a utilizar un XAuth. El XAuth lo que nos permite es realizar un paso adicional de autenticación utilizando un usuario y una contraseña. Listo. Una vez hecho esto, vamos a proceder con la creación de la VPN de la siguiente manera. Nos vamos a la VPN IPsec Tunnels. Después nos vamos a crear una nueva VPN. IPsec Linux. Vamos a poner como si fuera Remote Access y Cisco. Después establecemos la interfaz, en este caso la WAN 1 va a estar escuchando. La PSK debe de ser una clave bastante segura. Aquí ya tengo puesta una. Voy a copiar de mi KeePass para que no se pueda visualizar. El grupo, asignamos a un grupo, el siguiente. Es muy importante que este KeePass, esta clave, esta contraseña lo tengamos en la mano. ¿Para qué? Se debe de configurar lo mismo en el lado del cliente, en el lado del StrongOne. Entonces, esta no lo tenemos que olvidar. Vamos a darle clic en Next. ¿Cuál es la interfaz local? La LAN, local address. Ponemos el local network. El network. Muy bien. Y el rango de direcciones IP que se les va a asignar son estas. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Perfecto. Deshabilitamos el modo túnel, el split túnel. ¿Para qué? Para que todo el tráfico pase a través de este enlace de VPN y no se divida. Una vez hecho esto, ponemos siguiente y create. Una vez creado esto, lo que vamos a proceder a hacer es crear una regla del firewall. Esta parte está mal. Ok, DLAP debería de aparecer como DLAP, FortiClient. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Vamos a crear una regla de firewall. Aquí en Policy and Objects, Firewall Policy. La versión que estamos trabajando es con el FortiGate de la versión 7.0.5. Vamos a crear una nueva regla. Name IPsec Linux. Que esta regla me va a permitir tener acceso desde
la interfaz del IPsec de Linux a la WAN para tener acceso a internet. Entonces, incoming, IPsec Linux, el outgoing que va a ser la WAN, el source, aquí se nos va a crear de manera automática esta pool de direcciones que nos va a aparecer acá. Entonces, nos vamos a buscar. Ok, busquemos ese nombre, es IPsec Linux Range. ¿Cuál es el destino? Cualquier destino. ¿Cuál servicio? Todos los servicios. Habilitamos en la NAT y se recomienda activar estos perfiles de seguridad para permitir el antivirus, web filter, DNS filter, application control, IPS y file filter y SSL inspection. Entonces, en este video no se lo va a hacer para hacerlo un poquito más sencillo. Damos en clic en OK. Listo, perfecto. Una vez acá, lo que vamos a hacer es configurar un paso adicional. Vamos a habilitar una funcionalidad que se llama PFS, que es Perfect for Secrecy, que nos permite mejorar un poquito más la seguridad para que para asegurarse de utilizar las mismas llaves y que no sea regenerada una y otra vez, ¿ya? Para que estas puedan ser solo de un solo uso, para que no se lo pueda reutilizar. Entonces se recomienda utilizar siempre este. Entonces, para habilitarlo, tenemos que ingresar al CLI, al FortiGate. Vamos a config VPN phase 2 phase phase 2 interface VPN IPsec phase 2 interface. Listo. Entonces aquí vamos a editar eh, la interfaz de IPsec Linux. Vamos a mostrar. Entonces aquí está por default, está como deshabilitado. Entonces lo que vamos a hacer es habilitarlo. Vamos a ponerle enable. Perfecto. Después lo que vamos a hacer es cambiar estos protocolos de comunicación, estos protocolos de cifrado a AES 192, como lo habíamos especificado. ¿Por qué se lo pone a 192? Se lo pone, se le cambia estos algoritmos para que, para que al momento de conectarnos con el cliente no nos conectemos a otra VPN que ya está existente. Entonces, tengo otros VPNs que están configurados con esto, con el algoritmo de cifrado AES 256, pero en esta VPN en específica se va a configurar como la de 192, solo para demostración nomás. Entonces, una vez hecho esto, le ponemos en end, ya se guarda. Después de igual forma, vamos a cambiar la fase 1 con, con este comando config vpn ipsec phase 1. Entonces vamos a editar de igual forma el ipsec tunnel que estamos creando. Ponemos un show, se puede visualizar de igual forma que tiene este algoritmo descifrado. Para que no se repita y que no sepa qué hacer, de igual forma vamos a cambiarle al 192 para que no se repita. Listo. Vamos en end para guardar. Una vez hecho esto, estos serían las configuraciones básicas del FortiGate. Después nos vamos a ir al, al Strongs One. En este caso se tiene un Ubuntu 20.04. Entonces, primero ingresamos como root. Listo. Entonces, ya tengo configurado un poquito. Entonces, si gustan, pueden
copiar la configuración de que les voy a dejar en el enlace. Tenemos que configurar básicamente dos archivos, que es el ipsec.conf y el ipsec.secrets. Ya, el ipsec.conf tiene en sí la configuración en sí de la VPN, y el secrets contiene las claves de lo que contienen las PSKs y el usuario y la contraseña. Entonces aquí primero vamos a configurar esta parte de acá del ipsec.conf. Generalmente aquí, para declarar una nueva conexión se utiliza esta palabra clave de con y el nombre de la conexión. Por ejemplo, en este primer segmento lo que se tiene es información acerca del Dead Peer Detection Action. Son los parámetros requeridos para detectar si es que el par ya se cayó o si es que aún está vivo o no. Entonces, en este caso se utiliza como DPD Action Restart, el delay en tiempo de delay 30 segundos, el timeout de 90 segundos, fragmentation yes. Después aquí, eh, el VIP base lo que nos va a permitir es una base, es establecer una base que va a ser común en varias conexiones y vamos a tener más de una conexión. En este caso vamos a tener varias conexiones, pero los voy a crear la nueva conexión desde cero, ¿ya? Después de aquí, bueno, no desde cero, los voy a copiar y después los voy a pegar. Listo. Entonces, luego el com VIP base lo que hace es, este es el nombre de esta conexión. El also lo que nos permite es importar esta ya configuración, es decir, que ya no tenemos que copiar y pegar de nuevo. Entonces, esto va a tomar en consideración lo anterior. Permíteme un segundo. Ok, disculpen. Ahora sí. Entonces, ok. Entonces, como estábamos antes, eh, listo. Ahora sí, vamos a ver la configuración. En este caso nos vamos a conectar con una VPN que se está ubicando en los Estados Unidos. Entonces, podemos replicar una configuración anterior, que es esta de acá. Podemos copiar y pegar. Lo único que va a variar acá es la dirección IP pública. En sí, la dirección IP pública que tenemos que poner es esta. Y bueno, vamos a por ello. Vamos a copiar y pegar. Y vamos a cambiarle de nombre. Vamos a poner como Nueva York. Aquí es muy importante que sean los mismos algoritmos de cifrado, que es la 192, hay 192 y SHA-256, deben de coincidir. Y el MODP 2048 es porque utiliza el algoritmo de Diffie-Hellman, grupo 14. Entonces, por esta razón se utiliza esto. También utiliza la configuración VIP base, utiliza el protocolo de intercambio de llaves IKE versión 1, utilizando PSK y XOUT. Y aquí, la identity se establece el nombre del usuario. En este caso la prueba es esta de acá. Y el write, aquí hay que cambiar a la dirección IP pública que tenga. En este caso es esta. Voy a copiar y pegar. Listo, muy bien. De igual forma se va a utilizar el PSK y el subnet del 0.0.0 y AutoAdd. Listo. Una vez hecho esto, vamos a guardar. Listo. Una vez hecho esto, vamos a modificar el otro archivo, que es de secrets. Aquí lo importante, lo primero es establecer la PSK. Aquí vamos a poner la dirección IP. Copiamos y pegamos, seguido de dos puntos, seguido de la palabra clave PSK y
aquí adentro va la clave del PSK. Entonces, vamos a copiar, vamos a pegar. Listo. Una vez hecho esto, aquí se debería de también poner el nombre del usuario. En este caso, test user, espacio, dos puntos, espacio, xout, la palabra clave xout, espacio y la clave del xout. Listo. Una vez hecho esto, le guardamos y reiniciamos el servicio del IPsec, restart. También siempre es una buena práctica poner systemctl restart trunks1 starter. Entonces, reiniciando estos servicios, vamos a ver qué ocurre. Eh, Vamos a loguearnos de nuevo a Nueva York. Vamos a tratar de ver los logs, a ver si tenemos algún problema. Bueno, esperamos que no haya problema. Entonces, para probarlo, ipsec app y el nombre de la conexión. En este caso, octa-New York. Ya, perfecto. Entonces, en este caso se pudo ver que se estableció de manera satisfactoria. Para ver el estado, se puede ver que nos asignó dentro de esta dirección de la .102, como lo ha sido configurado. Y bueno, veamos si es que el túnel está funcionando de manera correcta con un traceroute. Pues sí, se podría decir que estamos saliendo desde otra parte. Vamos a poner un speed test y ver desde dónde estamos saliendo. Perfecto, estamos saliendo desde Nueva York y verificamos que está funcionando en sí la VPN. Y, y bueno, eh, eso sería todo. Muchas gracias por la atención y espero que les haya gustado. Una buena tarde, nos vemos.